Ustedes son un grupo fantástico de personas. You've been sitting here for almost 2 hours. Porque han estado ahí sentados por casi 2 horas. And you only have 3 or 4 more hours more to go. Y solo les quedan otras 3 o 4 horas, nada más. If you go to sleep, Si se me empieza a dormir, no problem. no hay problema. But don't snore. Nada más no ronque, por favor. You know, you can rest in the Lord. Puede descansar en el Señor. Personally, I wish we never had to teach in this topic. Personalmente, cuánto deseo que no enseñemos el siguiente tema. I grew up in a home Porque yo crecí en un hogar where my father was unfaithful to my mother, donde mi padre le fue infiel a mi madre. and the pain that caused my mother. Y cómo me acuerdo el gran dolor que eso le ocasionó a mi madre. I mentioned in the last session Mencioné en la última sesión that I brought my father to Kansas City to live with us. que yo traje a mi padre a vivir con nosotros en la ciudad de Kansas. But I remember one time when I was with my father Pero there, recuerdo que una ocasión yo estaba ahí con mi padre and he was ready to leave in his car. y él estaba listo para irse en su carro. And when I was walking him to the car, Y cuando yo lo estaba acompañando a su carro, God said to me, Dios me dijo, ask your father for forgiveness for stealing $3. pídele perdón a tu papá porque le robaste $3. And I argued with God. Y empezó mi pleito con Dios. My dad steals my childhood. O sea, todavía de que mi padre me robó He abandons the family. mi niñez y todavía de que abandonó a la No familia, money, nothing. We received nothing from him. nunca recibimos dinero ni nada de parte de él. So why should I ask forgiveness of him for what he did to me? Así que, What I did to him as a child. así que Dios, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón a mi papá por haberle robado esos $3 cuando yo era un niño? So the time I got to his car, Así que cuando llegamos al carro de mi papá, and I was thinking to myself, y yo estaba ahí pensando, batallando, I'm a minister, ay, soy un ministro and ministers never make a mistake. y los ministros nunca se equivocan, ¿Verdad? ¿cierto? However, finally I said, all right, I'll do this. Finalmente dije, está bien, Señor, tú ganas, voy a hacerlo. So I said to my father, Así que le dije a mi padre, I said, Dad, can I ask you a question? le dije, papá, ¿puedo hacerte una pregunta? When I was a little boy, Fíjate que cuando yo era niño, I stole $3 from you. te robé $3 That was in your dresser. que estaban ahí en tu cajón. Would you forgive me for stealing those $3? ¿Me perdonas por robarte esos $3? Now we're talking about 35 years ago. Ay, estamos hablando que eso sucedió hace 35 años. I was not prepared to what happened next. Pero yo no estaba preparado para lo que sucedió enseguida. My dad was a little bit shorter than me. Mi papá era un poquito más bajito que yo. White gray hair. Tenía cabello blanco, canoso totalmente. And he took his arms Y él tomó sus brazos and his hands y sus manos and he buried it in my shoulders. y los puso en mis hombros. He dropped his head down between his arms Bajó su cabeza entre sus brazos and began to cry. y empezó a llorar. He said, my son, Me dijo, hijo mío, could you ever forgive me ¿podrías perdonarme what I did to you as a son? por lo que yo te hice como mi hijo? I did not know. Yo no sabía The reason God made me confess that my sin la razón por la que Dios me orilló a confesarle a mi papá mi pecado. was for the purpose of opening the door Pero no sabía que eso tenía el propósito de abrir la for puerta my dad to ask me for forgiveness. para que mi papá me pidiera perdón. You see, these are things that we still do as adult children, parent to child. Así que estas son cosas que a veces hacemos con hijos adultos, como padres, con nuestros hijos. Like I said, we were able to take him in Como les comenté, pude cuidar de mi papá and take care of him
pude y traerlo, cuidar de él. for about the last 12 years of his life. Y los últimos 12 años de su vida, And he told me, as my father, él me dijo, como mi padre, they were the most special years of his entire life. que esos 12 años habían sido los años más especiales de toda su vida. And he died at 89. Y murió a los 89 años. I wish every situation would turn out like that in your case. Me encantaría que cada situación en tu caso cambiara de esa manera, But that doesn't always happen. pero eso no siempre sucede. I was talking to a lady one time En una ocasión estaba yo hablando in my office, con una mujer en mi oficina and she was sharing with me that she had discovered her husband had an affair, y estaba compartiendo conmigo que descubrió a su esposo que le estaba siendo infiel. and she shared with me, Y ella compartió conmigo, I felt like I was shot in my head. haber descubierto esa infidelidad fue como que sentí que me dispararon en la cabeza. The shock was so horrible to her. La impresión fue tan horrible para ella. I do not know of a deeper wound in marriage than an affair or adultery, whether it's a physical affair or an emotional affair. No existe una emoción más dañina que la infidelidad dentro del matrimonio, sea infidelidad física o infidelidad emocional. You already know Ustedes ya lo that saben, God designed marriage to be a permanent attachment. que Dios diseñó el matrimonio para que fuera como una ligadura permanente. You already know this. Ustedes ya saben esto. Genesis 2:24. Génesis 2:24. The man shall leave his father and his mother, El hombre dejará a su padre y a su madre and then to be joined to his wife, y se unirá a su esposa. and the two shall become one. Y los dos serán uno. We're told in Matthew 19:6, En Mateo 19:6 se nos dice, what God has joined together lo que Dios unió or bonded together, o lo que Dios entrelazó o vinculó, let no man separate. que no lo separe el hombre. Sometimes parents do not like the choice of their son or their daughter that they made. En ocasiones a los padres no les gustan las decisiones, las elecciones que hacen sus hijos. Sometimes even parents try to break up their married children. En ocasiones puede haber padres que intentan separar a sus hijos que ya están casados. But how significant is marriage? Pero veamos qué tan significativo es el matrimonio. El matrimonio es la única ilustración humana de nuestra relación con Cristo. Por eso es que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una total abominación para Dios. Eso lo vemos en Levíticos 18:22. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el matrimonio es una ilustración de nuestra relación con Dios. Entonces, la relación entre personas del mismo sexo pervierte completamente la ilustración de nuestra relación con Dios. En Levíticos 18:22 dice: no tendrá relaciones sexuales hombre con hombre, ni mujer con mujer, eso es detestable. También es importante que entendamos que ya que nuestra relación con Jesús se compara al matrimonio, el matrimonio debe ser perduradero, debe perdurar. Así como nuestra relación con Cristo debe perdurar, así nuestra relación en el matrimonio. Well, I was teaching at the university. Mientras yo estaba enseñando en la universidad, One of the classes was marriage and family counseling that I was teaching. una de las clases que yo estaba dando era matrimonio y consejería. Now, these are all Christian students. Ahora, todos estos era una audiencia de estudiantes cristianos. And I asked them this question: Y les hice la siguiente pregunta. is marriage a Christian institution? La pregunta era, ¿el matrimonio es una institución cristiana? Is it? Les pregunto lo mismo, ¿lo es?
It's not. No lo es. What do you mean it's not a Christian institution? The Bible talks about it. ¿Cómo dice usted que el matrimonio no es una institución cristiana si la Biblia nos habla de eso? No, it's a social institution designed by God for all of society. El matrimonio es una institución diseñada por Dios para toda la sociedad. You already know that God established this in the Garden of Eden. Ustedes ya saben que Dios estableció esto en el huerto del Edén. But from God's perspective, Pero desde la perspectiva, el punto de vista de Dios, regardless of the culture or religion, it is not just a Christian institution. sin importar de la cultura o la religión, el matrimonio no es una institución cristiana. Marriage is, we're told in Hebrews 13:4, marriage is honorable among all people, not En- just Christians. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. No solamente honrar el matrimonio dentro del cristianismo. Apparently, that is something God has instilled in us in our DNA. Aparentemente eso es algo que Dios ha puesto en nuestro ADN. Well, how do you know? ¿Y cómo sabemos? Because anthropologists state that 80% of all cultures punish adultery without any Judeo-Christian influence whatever. Porque el 80% de los antropólogos dicen que la infidelidad conyugal debe ser castigada de una u otra manera. No necesariamente dentro del cristianismo. Especially those of you who are in ministry. Especialmente aquellos de ustedes que están involucrados en un ministerio, Whether or not the people are Christians, if they're married ya before sea, God. ya sea que las personas sean creyentes o no sean creyentes, pero si están casadas, deben estarlo casadas por siempre. But usually there is a shock. Pero usualmente hay algo que nos causa asombro. ¿Cuál es ese asombro? Es un mito que el adulterio no sucede en los buenos matrimonios. ¿Cuántos sabemos que efectivamente, lastimosamente, el adulterio se llega a presentar aún en el cristianismo, aún dentro del matrimonio? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos defender, como decimos aquí, a capa y espada, a toda costa, defender nuestro matrimonio. ¿Cómo le hacemos para defender nuestro matrimonio? Bueno, pues hay principios que podemos aplicar para no solo defender nuestro matrimonio, hay que nutrir el matrimonio. La relación de matrimonio es algo que debemos cuidar, alimentar. ¿Cómo le hacemos con eso? Vamos a ver la siguiente ilustración. I don't see the pink bucket, but that's fine. ¿Cuál es ayer comentábamos cuál es la necesidad principal del varón dentro del matrimonio? Respeto y admiración. No necesariamente es el sexo. Entonces, la esposa, los hijos, respetar y admirar al varón. Esa es la misma necesidad de los niños. Cuando un niño hace algo bien, quiere que tú lo admires, le digas, wow, campeón, lo hiciste bien. Estás alimentando, estás llenando su cubetita. ¿Y cuál es? Imaginemos que esta es una cubeta rosa, es la cubeta de la mujer. ¿Cuál es la principal necesidad de la esposa? Ser amada, ser cuidada. Una vez se le preguntó a una mujer, ¿cómo reaccionarías que tu esposo solo se dedicara a amarte y a cuidarte? ¿Saben qué dijo la esposa? Ay, me derretiría. Porque el amor y el cuidado y la protección es la necesidad básica de la esposa. Claro, también viene tu cartera, ¿verdad? Con tarjeta de crédito y que vaya de compras. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero hay que alimentar y nutrir las necesidades dentro del matrimonio. Del esposo, admiración y respeto. De la esposa, amor y cuidados.
Another way you can answer the question about is marriage a Christian institution? Was Abraham and Isaac, Jacob, were they married? Otra forma de preguntar a esta respuesta, de responder a esta pregunta, si el matrimonio es una institución cristiana, las preguntas son: Abraham, Isaac, ¿estaban casados? Abraham e Isaac, ¿ellos estaban casados? Sí. Before Jesus came, people were married. Cuando el Señor Jesús vino, la gente ya estaba casada. Something else to keep in mind. ¿Hay algo más que, From que podemos tener en mente? From time to time, I will have either a husband or wife, maybe a couple there in the office. Que de vez en cuando el esposo y la esposa pueden venir a la oficina And maybe there's been what's called an emotional affair. y quizá hubo entre ellos dos alguna infidelidad emocional. But an emotional affair can be just as damaging in a relationship as a physical affair. Pero sabían que la infidelidad emocional puede ser igual de dolorosa que una infidelidad física. But what has taken place here ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? is that an emotional affair Es que es una infidelidad emocional. is when maybe the husband has transferred his emotions over to this lady, whoever she may be, Es cuando quizá el esposo está enfocando sus emociones en esta mujer, en esta persona, or maybe she has transferred her emotions over to another man. o viceversa. La esposa puede estar transfiriendo o enfocando sus emociones en este otro varón que ni es su esposo. Because, you know, even the scripture says, Pero aún las escrituras dicen: where your treasure is, donde esté tu tesoro, your heart and everything, there is where your heart is. ahí es donde estará tu corazón. Now, here's something that happens, and it's very dangerous between men and women who are not married. Aquí hay algo que sucede que es muy peligroso entre un hombre y una mujer cuando no están casados. Maybe between the man and the woman that are not married, there may be some intimate talk by the man with the woman. En esta pareja que no están casados puede surgir una plática íntima. And it doesn't have to be sexual talk. Y no tiene que ser una plática íntima, sexual. When a man tells his woman, Cuando el hombre le dice a la mujer: oh, your feelings are so important. ay, tus sentimientos son bien importantes. Oh, is that what your husband is doing? ¿A poco eso es lo que está haciendo tu esposo? And he starts showing all this compassion Y entonces el varón empieza a and mostrarle a la mujer understanding. compasión, es muy comprensivo. But what he does not know, Pero lo que este hombre no sabe, for the woman, que para las mujeres that's like pornography. eso es como pornografía. She's being stimulated by words. La mujer está siendo estimulada por las palabras. That's why intimate talk is a reason counselors and pastors have a very high failure in terms of adultery. Por esta causa, por esta razón, pastores, ministros llegan a caer en algún tipo de adulterio por tener este tipo de pláticas emocionales con otras personas. When the woman hears this man, when the woman sees this man acknowledging her emotions, Cuando la mujer se da cuenta que este varón está reconociendo sus emociones and feeling those feelings, y está sintiendo esos sentimientos, all of a sudden an attraction comes. de repente surge la atracción. Again, that's why among people who get involved in adultery, usually pastors have a very high rate of getting involved in adultery. Por esta razón hay una tasa muy alta, que esta es la manera en que los pastores y líderes incurren en adulterio.
But you already know that adultery is rebellion against God. Pero ustedes ya saben perfectamente que el adulterio es rebelarse contra Dios. You already know that fornication or sex among singles is also relational rebellion against God. Ustedes ya saben que la relación sexual fuera del matrimonio, la fornicación, también es un tipo de rebelión en contra de Dios. Couples that are living together, Las parejas que están viviendo juntas, apart from marriage, que no están casadas, from God's perspective now, desde el punto de vista de Dios, they are in sexual rebellion. están viviendo ellos en una rebelión sexual. But this is what they will tell you. Pero esta pareja puede que te diga esto. We feel we're married in God's sight. Pero es que sentimos que como ya vivimos juntos, pues que ya estamos casados delante de Dios. But remember we said deceit is a lie that's conveyed like the truth. Recordemos que el engaño es como que aceptas una mentira, pero que te transmite que es verdadera. Again, repeated sex by singles does not make the couple married. Nuevamente, aclaramos, el sexo repetitivo que se practica entre parejas que no están casadas, eso no los convierte en una pareja ya casada. And by the way, babies don't make a marriage either. Por cierto, pues es que como ya tenemos un hijo, pues ya estamos casados. Así no funciona. But where do you see that in Scripture? Pero ¿dónde vemos eso en las Escrituras? In John 4:16 to 18. En Juan, capítulo 4, versos 16 al 18. You know the story. Ustedes ya conocen la historia. Juan 4, 16 al Jesus 18. was talking to the woman at the well, Jesús platicando con la mujer ahí en el pozo. and Jesus said, "Oh, go call your husband, please." Y Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu esposo, por favor. And you remember what she said. Y ya ustedes recordarán qué fue lo que ella dijo. Oh, I have no husband. Pues no tengo esposo. And listen to Jesus' words. Y escuchen las palabras de Jesús. You have said well, or you're right. Bien has dicho, tienes razón. You are not having a husband right now. Ahorita no tienes esposo. However, Sin you embargo, have had 5 husbands. ya has tenido 5 esposos. And the one that you're living with right now, Y con el que ahorita estás viviendo, from God's perspective, desde el punto de vista de Dios, they're not married. no estás casada. But people do get deceived thinking they are. Pero la gente vive engañada pensando que está casada. Also to keep in mind, También, para mantener en mente, and we're going to be talking with the men later on about this, después o más tarde vamos a estar platicando de esto con los varones. but photo sex or pornography Pero la pornografía en sí es sexo fotográfico. it is also adultery. También And es it's, adulterio. and it's also forbidden by God. Y también está prohibido por Dios. It is photo prostitution. Porque la pornografía en sí significa fotoprostitución. Photo prostitution. Fotoprostitución. How does that work? ¿Y cómo funciona eso? Well, you know how a prostitute works. Bueno, quizá ustedes ya saben cómo funciona una prostituta. You pay money for a service. Le pagas dinero y te brinda un servicio. Same thing you do. Es lo mismo que haces. You pay money for a video or magazine or something like Pagaste that. dinero por un video, por una revista, por cosas así. And you have the same relationship with this photo prostitute. Y tienes la misma relación con esta prostitución fotográfica. Well, you say, where do you see that in Scripture? Y quizás estás ahí sentado preguntándote, ¿y dónde vemos eso en las Escrituras? In Matthew 5:28. En Mateo 5:28. Mateo 5:28. But I say unto you Pero yo les digo a that ustedes whoever looks at a woman, que todo aquel que vea a una mujer, there's no period there, no hay punto, ahí no termina la frase, no hay punto. for the purpose of lust,
El que ve a una mujer con el propósito de lujuriar, God's perspective, la perspectiva de Dios he has already committed adultery in his heart. es que ya cometió adulterio este varón en su corazón. Often when I speak with men's groups, Comúnmente cuando me toca hablar en grupos de hombres, and we'll talk more about this later on with the guys. vamos a hablar un poquito de esto más adelante con los hombres. But if I'm at the market somewhere, Pero si yo estoy en el supermercado o en algún lugar and some woman who's not very well, a woman who's dressed in an immoral way, y una mujer de esas pobrecitas que no les alcanza para vestirse de una manera moral, I'm there to buy some pineapple. y yo estoy ahí para comprar piñas, But this lady walks in front of me, pero esta mujer pasa enfrente de mí and all of a sudden a pleasure sensation goes in my mind. y de repente se activa en mi mente una sensación de placer. Is that adultery? Pregunto, ¿eso es adulterio? No. That's the way you're designed. No, porque esa es la manera en que tú fuiste diseñado. But if you take a mental picture of that woman, Pero si le empiezas a tomar fotos, fotos mentales, and then you go on to buy the pineapple, y vas a comprar la piña, thinking about sex in your mind about what you just saw, y entonces empiezan a producirse imágenes de sexo por medio de lo que acabas de ver. that is adultery. Eso es adulterio. One research said that 60% of the men in my country, in the church, Una investigación dice que el 60% de los hombres en la iglesia en mi país are involved in pornography, están involucrados en pornografía. in photo prostitution. Es decir, la pornografía es fotoprostitución. But then, how do men or women get involved in adultery? Pero hagamos la pregunta, ¿cómo es que los hombres y las mujeres incurren en el adulterio? No todos los casos de adulterio son iguales. Vamos a ir identificando, quizá tienen ahí en sus notas, vamos a ir identificando cómo se abren las puertas para el adulterio. Ya dijimos, todos los casos pueden ser distintos. Una de las maneras pueden ser, les llamamos puertas opcionales. Una de las maneras en que incurren en adulterio es, hace un rato ilustrábamos, este es el varón, esta es la mujer, el distanciamiento. ¿De qué manera? ¿El distanciamiento físico? No necesariamente. Por ahí se empieza, sí. Pero una de las cosas de las que debemos tener mucho cuidado es los problemas siempre va a haber en el matrimonio, ¿cierto? Pero la falta de comunicación. La falta de comunicación es una de las, así es, aquí estamos viendo las puertas, es lo que estamos hablando, las puertas, identificarlas, cómo se incurre en el adulterio. Entonces, puede haber problemas en el matrimonio, siempre los va a haber, pero hay que hablar de los problemas, sentarnos a hablar, a platicar, resolver los problemas. Esa puede ser una de las puertas que te lleve a el adulterio. Otra puerta que podemos ver es el distanciamiento. Pues es que yo intento hablar, no me escucha. A veces en el matrimonio llegamos a decir, con él o con ella no se puede hablar. Pero aquí no sucede, ¿verdad? Entonces, esas son unas de las puertas. El distanciamiento verbal, la comunicación es una de las puertas. Otra de las puertas puede ser él o ella no se sienten satisfechos sexualmente y pues creen que tienen el derecho, piensan que tienen el derecho a satisfacer esa necesidad sexual fuera del matrimonio. Otra de las puertas es algunas personas se pueden sentir inferiores y por esos sentimientos de inferioridad incurren en la infidelidad. La siguiente también puede ser
sentimientos de estar solos. Es que me siento que estoy solo, me siento que estoy sola, incurren en la infidelidad. Estamos identificando ¿qué? Las puertas de cómo incurren en la infidelidad. Otra puerta puede ser, bueno, pues es que como me casé muy joven, no pensé bien lo que estaba yo decidiendo, y como me casé muy joven, pues no disfruté mi juventud. Y ahora le quiero dar rienda suelta al asunto. Esa es otra de las puertas. Otra es para llevar a cabo, para satisfacer la necesidad de sentirse amado, sentirse amada. Yo siento que ya no me ama mi esposo, ya no me ama mi esposa, pues voy a buscar quien sí me ame. Y a veces otra de las cosas que sucede es, voy a buscar quien me valore. Es que este sí me valora, es que ella sí me admira, no como tú. Esas son puertas que hay que identificar. También otra de las puertas que se abre para incurrir en la infidelidad es por enojo, por amargura, por venganza. La siguiente, pues es que he estado muy estresado. Estoy con tantas cosas en el trabajo, con tantas cosas en la casa, con tantas cosas con los hijos. Estoy estresado y voy a buscar cómo desestresarme. Esa es otra de las puertas. La siguiente también puede ser por influencia de drogas y alcohol. Y por último, puede haber un rechazo en el área sexual por parte del cónyuge. Pues es que como mi esposo no me cumple, como mi esposa no me cumple, pues voy a buscar a alguien que sea cumplidor. Esas son puertas que identificamos. As pastors and leaders, when we are exposed to maybe adultery in someone in our church, Como pastores y líderes, cuando estamos expuestos a algunos casos de adulterio dentro de la iglesia, one of the first things that we have to do una de las primeras cosas que debemos hacer is to honestly determine what the truth is. es que debemos determinar con honestidad cuál es la verdad. And one of the things I share with people that I am working with, Una de las cosas que yo comparto con personas con quienes estoy trabajando, I just need the information, yo les digo, solo necesito la información, but I'm not the judge. pero yo no soy el juez. God's the judge. Dios es el juez. I am just here to understand Yo solo estoy aquí para entender what is taking place. lo que está sucediendo. And that means I have to let them tell their story, Y eso significa que yo debo permitirles que cuenten su historia. because I know what I'm going to do with that information. Y por causa de que yo ya sé qué voy a hacer con esa información que me están dando, I already know what they're going to say. yo ya sé lo que van a decir. And the temptation is to interrupt them. Y la tentación puede ser interrumpirles. But it's our responsibility to let them tell their story without interruption. Pero nuestra responsabilidad como líderes, como consejeros, es que nos cuenten la historia, la información sin interrumpirles. Because this is what the scripture says. Porque esto es lo que dicen las escrituras. You see, in Proverbs 18:13, En Proverbios 18:13, he who answers a matter or addresses a matter before he hears it el que da respuesta a un asunto antes de escuchar el asunto he is a fool, es un insensato. and it could potentially become a source of shame for him. Y potencialmente actuar o reaccionar así puede ser una causa de vergüenza para tal persona. I mentioned to you this lady that I talked to, she felt like she'd been shot in the head. Recuerdan que al principio mencioné de esta mujer que cuando descubrió la infidelidad en su esposo sintió como si le hubiesen disparado en la cabeza. Where it's a husband and wife, it's a major shock when it's determined this has happened. Porque cuando esto sucede es un impacto tremendo que ocurre en el esposo o en la esposa. And I tell them, these emotions are normal. Y yo les digo, esas emociones son normales. But because I listen to how they feel, Pero por causa de que yo pude escuchar cómo se sienten, this then opens up the door for their mind and their heart for information later on. esto te permite abrir la puerta para la información que se va a compartir
en ese momento o And some- después. and sometimes anger is the response, Y en ocasiones el enojo no es la respuesta, but that's normal. pero eso es normal. I was working with a couple, Un día estaba trabajando con una pareja. and he happened to be the mayor of our city. He was the mayor of our city. I didn't get I was working with a couple, and he was the mayor the mirror of the city. of the city. Yo estaba trabajando con esta pareja y él, el varón, era el espejo de la ciudad. And when he made it clear what had happened, and Y- his wife was there, Y cuando él, su esposa estando presente, cuando él aclaró lo que había sucedido, I don't recommend this, no se los recomiendo, but she quickly just started hitting on him. pero ella empezó a golpearlo a él en la cabeza. Now, I just slowly says, I don't think we should do this. Yo solo lentamente le dije, cálmese usted, creo que eso no debemos hacerlo. I let her do it a little bit. Y tuve que calmarla ya un poquito. But it was such a shock to her for what she was going through. Pero para ella era como un asombro todo lo que estaba experimentando. And many times in that shock, Y muchas veces en ese shock, en ese asombro, they feel that God has abandoned them too. sienten que hasta Dios mismo los ha abandonado. And that's where you come back and say, I understand how that feels. Pero es aquí donde tú como pastor, como consejero le dices, yo entiendo cómo se siente usted. I said, I think we both already know Y yo les digo, creo que ambos ya sabemos in our mind. en nuestra mente. He doesn't, we're told in Hebrews 13:5. Por ejemplo, en Hebreos 13:5 dice, He'll never abandon you, Hebreos 13:5, el Señor dice que nunca te abandonará. but your feelings of it right now, Pero los sentimientos que tienes ahorita it is normal. son normales. Because many times they'll be angry at God. Porque muchas veces se enojan con Dios. They say, God, why didn't you stop this? Muchas veces dicen, Dios, ¿por qué? Si tú eres Dios, ¿por qué no frenaste? ¿Por qué no evitaste esto? And they'll say to you, why didn't God stop it? Y a veces te preguntas, ¿por qué Dios no frenó esto? Well, I understand what they're trying to say. Bueno, yo entiendo lo que están intentando decir. But when they're emotionally inside, really emotionally churned up, Pero cuando en su interior hay un revoloteo de emociones, they're not really open to a lot of information. no, en ese momento pueden no estar abiertos a recibir la información. But in the back of my mind, I'm thinking, Pero por mi parte, en el fondo de mi mente, yo estoy pensando, and I'd like to say it, but I usually don't. y me gustaría decirlo, pero usualmente no lo hago. When's the last time God forced you to keep you from sinning? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te obligó a impedir que pecaras? But because they believe that God should have stopped it, Pero por causa de que la persona puede creer que Dios debió frenar eso, and where was God when this happened? se preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando esto sucedió? And out of that anger, Y en base a ese enojo, they get bitter at God. se llenan de amargura contra And Dios. sometimes they pull away from God. En ocasiones se alejan de They Dios, pull away from your church. se alejan de la iglesia, They stop praying. dejan de orar, They stop reading their Bible. dejan de leer su Biblia. And many times when that happens, Y muchas veces cuando eso sucede, they start going down a different way in rebellion themselves. empiezan a transitar por caminos diferentes, rebelándose y alejándose. It's a very, very dangerous time. Es en ese momento, ese es un tiempo muy peligroso. And they can do something very foolish out of their bitterness and later on regret it. Y normalmente, en base a la amargura, llevan a cabo cosas que después se están lamentando. But what are we supposed to do? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? Establecer los hechos. ¿A qué nos referimos con eso? Establecer los hechos. Cuando se está tratando un tema de infidelidad, normalmente debemos obtener información. Se le debe preguntar a la persona que incurrió en la infidelidad, preguntarle quién o con quién, preguntarle cuándo y preguntarle también dónde.
Esto me hace recordar aquella canción mundana que dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿No? O sea, si hay que preguntar el con quién, el dónde, el cuándo, pero por favor no es recomendable preguntar el cómo. No, esos detalles no hay que entrar en eso, de los detalles del cómo. Estamos estableciendo los hechos. También podemos ver que es importante eso de establecer los hechos. Es un ejemplo, la esposa puede tener acceso a descubrir, a conocer las cosas que esconde o escondía el esposo en el celular. Muchas de las veces se ponen contraseñas en los teléfonos, algunos teléfonos que ya solo se desbloquean con la huella, pero hay que poder tener acceso a eso. Recuerden que estamos hablando del punto de establecer los hechos. Debemos saber información precisa, información detallada, pero no del cómo. La persona que incurrió en la infidelidad muchas veces puede ser incómodo que tenga que dar detalles a esas preguntas, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque eso va a hacer, como decimos aquí, que para la próxima la piense 2 veces. My turn, huh? Si ya me toca, dice, es mi turno. Probably one of the things that I have to do with him is to establish, has the affair ended? Creo que una de las cosas que tenemos que establecer o preguntar en eso de establecer los hechos es preguntar claramente, ¿la infidelidad ya llegó a su fin? Has it been completely broken off? ¿Ya rompiste con él o con ella completamente? Is that a question? Dice, ¿esa era una pregunta? Okay, I'm following you. Si yo te estoy siguiendo a ti, dice. You say, well, who should make sure that the affair has ended? ¿Quién debe asegurarse que la infidelidad ya se terminó? Who's responsible to do that? ¿Quién es responsable de hacer eso? It's my personal opinion. Mi opinión personal, The person who breaks it off la persona que rompió con eso has to be the person that was involved in it. tiene que ser la persona que se involucró en eso. But let me quickly add here. Pero rápidamente permítanme agregar esto. It should not be done in person. No debe ser hecho en persona. In my opinion, it should be done by the phone. En mi opinión, se debe cortar por teléfono. Don't put it on Facebook. No lo pongas en Facebook, No, on the phone sino por teléfono. with either the offended spouse present Ya sea que esté presente el cónyuge que fue ofendido or a third person that the offended spouse approves of. o una tercera persona que el cónyuge ofendido en quien confía o a quien aprueba como un tercer testigo. See, this way the offended spouse hears either firsthand of it being broken off or they've heard a trusted friend said it's broken off. En pocas palabras, esto es para constatar el cónyuge que la infidelidad ya llegó a su fin, ya sea que ya esté presente o que pueda constatar que llegó a su fin mediante una tercera persona en quien confía. Now what's important here, Ahora, lo que es importante aquí that the offended spouse es que el cónyuge ofendido approves the words that's going to be said. apruebe las palabras que van a ser habladas. And if there's not a clarity on that, Y si no hay claridad en eso, then maybe a pastor should be there to clarify what should be said. entonces quizá el pastor debe estar ahí para aclarar lo que debe decirse. In my opinion, Y en mi opinión, it should be very short. debe ser breve, It needs to be very firm. debe ser firme. Something like, I have come to realize I was wrong for committing adultery with you. Algo así como las palabras pueden ser, me di cuenta que me equivoqué al haber sido infiel. It's my desire to rebuild my marriage with my mate. Es mi deseo
reconstruir mi matrimonio con mi cónyuge. I will not be contacting you. Ya no te voy a contactar. I'm going to ask you not to contact me Y again. te voy a pedir que no me vuelvas a contactar. Thank you for honoring that request. Gracias porque vas a honrar esa petición. Goodbye. Nos vemos. Sometimes- Bueno, adiós, no nos sometimes vemos, you have to adiós. change- you have to- Perdón, sorry. There's two ways to translate goodbye. It's like see you later or adiós. But you said goodbye and I said see you later. No, I said no see you later. No. Adiós. No vaya con Dios también. Tampoco vaya con Dios. No, todavía no. What should they say then to Y, cut it off? y entonces, ¿por qué decirlo para pagarlo? O sea, ¿por qué In English? en inglés? No, to me. Ah, Ciao. chao. Adiós. That means go with God. ¿Dice eso significa vete con Dios? No. No. Just adiós. Like goodbye forever. Goodbye forever. Sí. Adiós para siempre y por siempre. Vaya con Dios for Pues mejor mándalo con Dios. Till never. There's another phrase. What? Till never. Till never. Bien. Hasta nunca es. O ya no te quiero ver otra vez. In English. I don't want to see you again. Okay. Muy bien. Hasta nunca. Hasta. He's the happy. Él es el jefe. Whatever he says. También los buenos fallamos. Ah, no es cierto. Dice, lo que haya dicho él, dice, hasta nunca. Any further necessary contacts with that person, Cualquier necesario a futuro, in my opinion, cualquier contacto necesario a should futuro, be done through a third party. en mi opinión, debe llevarse a cabo ese contacto por medio de una tercera persona. A respected person. Una persona que se le pueda respetar. Not by the adulterer or the spouse. No por el adúltero o el cónyuge. Now, here's where we get into another problem. Aquí estamos incurriendo en otro problema. And this is really hard. Y esto es muy difícil. Sometimes there's a pregnancy. En ocasiones resultó embarazada. And that is very difficult. Y eso es muy difícil. Why? ¿Por qué? Let's say it's the husband who had the affair. Supongamos que fue el esposo el que fue infiel. He's fathered this child. Y él es papá de este hijo. And the child should not be punished for what the sin of the father. Y la criatura no tiene que ser castigada por el pecado del padre. And this is very, very difficult. Y esto es muy, muy difícil. Because as that child grows, Porque conforme en la medida que vaya creciendo ese hijo, that child needs to spend some time with his father. ese hijo, esa criatura necesita pasar tiempo So con su now papá. we got visitation. Así que ahora viene el tema de la visitación. Now we have to arrange for visitation. Ahora viene el tema de hay que hacer acuerdos, arreglos para la visitación. It is very difficult. Es muy difícil. But if the wife is not willing to accept that situation, Pero si la esposa no está dispuesta a aceptar esa situación, I understand. I could not blame her. yo entiendo perfectamente, no se le puede culpar a ella, But that is something by grace she'll be able to live with. pero eso es algo que se necesita gracia But- para poder vivir con eso. But it'll be a lifelong hurt and pain. Pero sin duda va a ser un dolor por el resto de la vida. Because that child is going to be a reminder to her. Porque para ella esa criatura será un recordatorio. But what normally happens, Lo que normalmente the sucede wife gets bitter at the child. es que la esposa
se llena de amargura contra la criatura, especially especialmente if the child is sent over to the husband to raise. especialmente cuando al esposo le mandan al chamaco a que él lo críe y lo eduque And en su casa. because now she has her children Porque ahora la esposa tiene sus propios hijos, and his child más el hijo de él, is born out of wedlock. que nació por una situación ajena, es ajeno a. But what the wife has to come to understand, Lo que la esposa debe llegar a comprender with the sin of her husband, es que si se lo envían al esposo, uh, el pecado del esposo should not be taken out on the child. no se debe desquitar con el hijo por el pecado And del it esposo. takes a lot of grace Se requiere de bastante gracia to accept that child para aceptar a esa criatura because of all that child represents. por causa de todo lo que representa esa criatura. And that's where the wife should have a lady friend that she can pour out her heart from time to time. Por esa razón, la esposa debe tener como amistad a otra mujer con la que pueda derramar su corazón de vez en cuando o abrir su corazón. Sometimes personal gifts were given to the adulterous person. En ocasiones, todo tipo de regalitos, detalles le fueron dados al adúltero. Any gifts that were given Cualquier tipo de detallitos, de regalos que le fueron dados must be returned or destroyed. deben ser regresados o destruidos. Why? ¿Por qué? Because they can be a trigger to past experiences, Porque pueden ser como desencadenantes a experiencias pasadas. now what they will say to you, Ahora, lo que te van a decir, but that was a valuable gift. ay, pero es que vieras qué valor tiene ese detallito. The value of the gift is not a consideration. El valor que pueda tener ese detallito no es una It consideración. must be removed. Debe ser eliminado, quitado. Israel had to destroy all of their pagan worship paraphernalia. ¿Sabían que Israel tuvo que destruir todo tipo de detallitos o lugares paganos o altares? So it would not become a temptation to them. ¿Para qué? Para que no incurrieran o que no se convirtiera en una tentación para ellos. In Romans 13:14, it's really clear. En Romanos 13:14 está muy claro. Romanos 13:14. We are to put on the Lord Jesus Christ. I understand that. Hay que vestirse del Señor Jesucristo, eso lo entiendo bien, But make no provision for the flesh to fulfill its lust. pero dice, no des provisión a la carne para la lujuria. One woman we were dealing with, Una mujer con la que estábamos tratando, she was given $1 million worth of jewelry. se le dio como detallitos, como regalos en joyas, un valor de $1,000,000. He won't take it back. Y, ay, pero es que él no quiere aceptar que se las devuelva. No problem. No hay problema. Give it to charity. Dalos a alguna institución, regálalos. De caridad, alguna institución de caridad. It must be either destroyed or given away. Esos regalos, esos detallitos deben ser destruidos o regalados. But I also want to make something really clear, Pero también quiero aclarar algo muy bien. that maybe it was the wife who had the affair, Que quizá fue la esposa, la infiel, the other person, the outside person, y la otra persona, la persona externa, is not the victim. no es la víctima. If anyone is the victim, Si alguien es la víctima, the partner, the offended partner becomes closer to being the victim. el cónyuge ofendido está cerca de ser la víctima. But what's important to understand, Pero lo que es importante entender staying a victim es que permanecer siendo víctima postpones the needed healing. solo pospone la sanidad necesaria. Sometimes
let's say the man who had the affair, En ocasiones podríamos decir como ejemplo, si el hombre fue el que fue infiel, because the emotions have been exchanged, por causa de que hubo un intercambio de emociones, he may feel sorry for the woman, quizá se quiera disculpar con la mujer, but you have to remember pero tienes que recordar that she's as wicked as you are. que ella es tan malvada e impía como tú lo eres. One of our largest churches in Kansas City, Una de las iglesias más grandes en la ciudad de Kansas, the auditorium seats about 4,000 people. un auditorio como con capacidad para 4,000 personas. I've known this pastor for years. Yo había conocido a este pastor por muchos años. He grew up from a small church to a large church. Él empezó con una iglesia pequeña y la convirtió en una iglesia grande. Then it was discovered he'd had an affair with one of the women on his staff for 5 years. Y después se descubrió que él había tenido una infidelidad, se involucró con una mujer de su equipo de trabajo, así por 5 años. Now, someone may ask the question, Alguien puede hacer la pregunta, why would she have an affair with the pastor? ¿por qué ella estaba teniendo la infidelidad con el pastor? Remember, no one has an affair out of love. Recuerden, nadie tiene una infidelidad en base o fuera del amor. 1 Corinthians 13 says, love does not seek its own interest. Dice, o sea, no es por amor, porque 1 Corintios 13 dice, el amor no hace nada indebido, no busca su propio interés. But why would she do this? Pero entonces ella, ¿por qué hizo esto? Think it through. Piensen por un momento. If he's willing to jeopardize his position in the church, Si él está dispuesto a poner en riesgo su posición en la iglesia and his whole legacy, y todo su legado, is he's willing to jeopardize that si él está dispuesto a poner en riesgo todo eso for me, para mí o por mí, that means I'm very important. ella piensa, si está poniendo todo eso en riesgo, soy importante para él. Do you hear the lie? ¿Pueden escuchar la mentira? Whoever is involved in the affair, Cualquiera que se involucre en una infidelidad, they both are users. los dos son Users. Taking advantage los of. dos se están usando uno al otro. Uno toma ventaja del otro, se están aprovechando el uno del otro. Well, after you've got all the history and all the facts, what should you do with that? Pero bueno, ya que tenemos toda la historia, todos los datos, todos los hechos, ahora ¿qué hacemos? Ya díganos, ¿qué hacemos? Confesión. Hay que confesar. Nuestra confesión o restauración, hay que restaurar nuestro compañerismo, nuestra relación con Dios y con otros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestra confesión debe reflejar nuestra relación con Dios. La restauración no es solamente pues ya me perdonaste y pues me regreso a vivir contigo y todo sigue adelante como si nada. Eso no es restauración. Eso es solo acomodarse. En una ocasión estábamos tratando un caso como este, mi esposa y yo, y ellos pensaron que ya se habían restaurado, que ya todo había vuelto a la normalidad, pero no era así. Lo que ellos estaban haciendo es que estaban evadiendo hablar del tema y descubrir si realmente ya se habían perdonado el uno al otro, pero como seguían adelante como si nada. Solo estaban viviendo en comodidad, no se había restaurado completamente. Entonces, en pocas palabras, la confesión es algo que se debe hacer. Muchas veces hay que ser específicos. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, somos específicos. Dios, perdóname porque cometí este pecado así, así y así. Muchas veces en casos de infidelidad, la confesión suele ser general. Pues ya, perdóname porque te fui infiel. No, pero hay que ser específicos. Cuando confesamos el pecado hay que ser completamente
específicos. Otra de las cosas que ayer aprendíamos, que como pastores podemos ser engañados, que como vemos al hombre que pasó al frente, está ahí chillando, está moco tendido, está ahí al frente de rodillas, pensamos, pues sí, mira, ya lo quebrantó el Señor, ya se arrepintió de su pecado. No confundamos esas acciones de llorar y ya siento culpable, siento remordimiento. Eso no es netamente restauración. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos buscando? No solamente cambiar el comportamiento, esa es otra área en la que podemos ser engañados. Pues mira, ya lo vemos que ya andan buenos pasos. La idea, el objetivo es cambiar la manera de pensar. Si solamente buscamos que el que falló, que cambie su comportamiento, el comportamiento puede cambiar por un tiempo, pero puede volverlo a hacer. ¿Y cómo le hacemos para que no lo vuelva a hacer? La idea es cambiar el pensamiento. We got 20 minutes. Okay. We only have 20 minutes. Muy rápido. Tengo que ir más rápido, dice, porque solo nos quedan 20 minutos. As we shared with the pastors a little while ago, como compartimos con los pastores, we need to specifically name the sin and say I was wrong. Necesitamos nombrar los pecados específicamente y decir me equivoqué. Now what normally happens, ahora lo que normalmente sucede, the wife or the husband will say, el esposo y la esposa podrían decir, I did a lot of wrong things, I am so sorry, I was wrong. Sí, me equivoqué, hice muchas cosas equivocadas, discúlpame. But like Chris said here, pero como Chris les dijo, is that once you name it, una vez que tú nombras específicamente, I was wrong for my lying, cuando tú digas me equivoqué por mentir, etcétera, what this does, specific confession sets up a small mental roadblock. Lo que esto provoca es que la confesión específica establece en la mente como un bloque terrenal, como un tope. But who should the confession be made to? Bueno, ¿a quién se debe hacer la confesión? Only those that are involved in the situation. Solo a los que se involucraron en la situación. Who's ever part of the healing of the relationship. Cualquiera que tenga que ser parte de la sanidad de la relación. Now the sad part is, ahora la parte triste es, usually in a church, que usualmente en una iglesia, the word gets out. La palabra se malentiende o falta la palabra. But not all the time. Pero no todo el tiempo. But if it gets out to the whole church. Pero, o sea, el tema lo llega a saber toda la iglesia. Y cuando eso sucede, then he or she is obligated. Entonces, como ya lo sabe toda la iglesia, él o ella están obligados to confess to the church. A confesar lo que hicieron ante la iglesia. But the wording should be approved by the pastor. Pero eso debe ser aprobado por el pastor. And they just say they don't have to give any details or nothing like that. El pastor puede decir, no van a contar detalles ni nada de cosas de ese estilo. The phrase that I have often recommended, la frase que comúnmente yo recomiendo is that I had a moral failure, es que incurrí en una falla inmoral, and I confess that sin to you. Y confieso ese pecado a ustedes. It's none of the church's business any of the details. Pero a la iglesia no le toca saber los detalles. And so again, what do you do with the in-laws? Así que nuevamente, ¿y qué hacemos con los parientes, los familiares? The only thing the in-laws need to know, lo único que los parientes familiares necesitan saber, that there has been that has happened, es que sucedió eso, and that you're seeking to rebuild the marriage. Y que ahora estamos buscando la manera de reconstruir el matrimonio. No details. Sin dar detalles. Why? ¿Por qué? Because if they rebuild the marriage, porque si reconstruyen el matrimonio, and you've told the in-laws about all the details, y si se le cuentan los detalles a los familiares, the husband and wife, they may have forgiven their spouse. El esposo y la esposa a lo mejor ya se perdonaron el uno al otro. But the in-laws have all this information in their head. Pero los parientes todavía tienen la información ahí en su cabeza. If they are part of the healing, si los familiares, los parientes son parte de la sanidad, but that's one thing.
Eso es una cosa. But my opinion, parents should not be the primary counselors. Pero mi opinión es que ninguno de los padres de los cónyuges no deben ser los consejeros primordiales. Because of the emotional attachment. ¿Por qué? Porque hay un cierto apego emocional por ahí. Again, if the confession is not specific without details, Nuevamente, si la confesión no es específica sin detalles, it's a possibility it could happen again. hay una posibilidad de que vuelva a suceder. And Chris has already explained why it's important to at least state the sin, but not the details. Y Chris ya les dijo, ya les explicó por qué es importante aclarar, confesar el pecado, pero no dar lujo de detalle. No, a trap that a couple can get into themselves. Ahora, una de las trampas en las que la pareja puede caer Many times, muchas veces, maybe it was the wife who had the affair, quizá fue la esposa la infiel. and then they both want to have sexual relationships. Y cuando empiezan a tener relaciones sexuales, That's up to them. eso pues es decisión de ellos. But sometimes they will try to use sex for the reconciliation. Pero en ocasiones pueden utilizar el sexo para lograr la reconciliación. Sex should be a result of the reconciliation. Pero que no se malentienda, porque el sexo es resultado de la reconciliación. See, those who think that they are rebuilding the relationship, but they skip the confession, Aquellos que piensan que están reconstruyendo la relación, pero se saltan la parte de la confesión, they prematurely reconcile, de manera prematura se han reconciliado and they think magically this whole thing is going to go away. y piensan que de manera mágica todo esto va a desaparecer. The problem is it doesn't. El problema es que no desaparece. We mentioned to the pastors yesterday, Ayer le mencionábamos a los pastores. most of the time we talk about repentance. I'll get that straight. La mayor parte del tiempo hablábamos acerca del arrepentimiento. We think repentance is just a change of behavior. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento genuino es cambiar el comportamiento. Remember, the behavior came from the brain. Recuerden que el comportamiento provino ¿de dónde? Del cerebro. So therefore, what we have to do Por lo tanto, lo que tenemos que hacer is to change the thinking behind the affair. es cambiar la manera de pensar que está detrás de la Or infidelidad. correct the situations that led to the affair. O hay que corregir las situaciones que lo guiaron a la infidelidad. Again, you must change the thinking first, Nuevamente, tú debes cambiar el pensamiento primeramente. and then at the same first or right at the same time is do the change of behavior. Pero por supuesto que al mismo tiempo de cambiar el pensamiento, también hay que cambiar el comportamiento. Why do we have to change the thinking? Pero ¿por qué tenemos que cambiar el pensamiento? Because the affair was justified in the mind Porque la infidelidad fue justificada en la mente before it was acted out. antes de que diera a luz la acción. So if you don't change the thinking, Así que si no cambias el pensamiento, the entitlements, whatever took place, los derechos o cualquier cosa que se haya intrometido or the situation behind it, o la situación detrás de, it could potentially reoccur again. potencialmente puede volver a suceder. We've got to change both the thinking and the behaviors behind it. Recuerden nuevamente, se tiene que cambiar el pensamiento y el comportamiento detrás de. I think you're going to talk about change behavior. Dice, creo que a ti te toca hablar de cambiar el comportamiento. That's yours. Eso es tuyo, te toca. Muy rápido, amigo. Muy bien. Bueno, cambiar el comportamiento. Eso es todo. That's all. El arrepentimiento empieza reconociendo que lo que hiciste estuvo mal, estuvo equivocado y lo confesaste como pecado. El arrepentimiento no es solo cambiar las acciones, sino que eso es solo modificación de la conducta.
Aquí es algo muy importante también, racionalidad detrás del adulterio necesita ser abordada y necesita ser cambiada. Es decir, puede que sientas que tuviste derecho a hacerlo, porque como mencionábamos al principio de las puertas, el adulterio, la infidelidad entra por diferentes puertas. Una de ellas puede ser, es que como no me daba amor, no me sentía amado, aceptado, pues entonces hay que cambiar esa manera de pensar. That was very fast. Dice, ay, eso fue muy rápido. I like that idea. Me gusta esa idea. Probably the hardest thing after all this part has taken place. Creo que lo más difícil, después de todo lo que ha ocurrido, And we talked to the pastors yesterday, el día de ayer hablábamos con los pastores. is rebuilding trust. Una de las partes más difíciles es reconstruir la confianza. Forgiveness is what we grant, Perdón es lo que damos, but trust is what we build. pero la confianza And that es lo que hay que construir, lo que hay que ganarse. And that takes time, Para construir o recuperar la confianza se lleva tiempo, because trust is usually the first casualty of the affair. porque usualmente la confianza es la primera víctima en la infidelidad. The confidence, the integrity has been betrayed. La confianza, la integridad han sido traicionadas. Their expectations been betrayed. Las expectativas han sido Much has been betrayed. traicionadas. Muchas cosas han sido traicionadas. Well, who determines the time of the healing that takes place? Bueno, ¿quién es el que determina el tiempo en que se debe lograr la sanidad? The one who has been offended or hurt, the victim. La víctima, el que ha sido ofendido o lastimado. That we have to defer to their timetable. Pero tenemos que diferir del tiempo que establecen para recuperar la confianza. There needs to be time to see if the change has been made. Tenemos que dejar transcurrir un tiempo para ver si ha ocurrido un verdadero cambio. Sometimes the one who has had the affair, En ocasiones, quien ha llevado a cabo la infidelidad and he or she is quick to confess, y la persona, él o ella, son rápidos para confesar, and they start pressing for more physical restoration. muchas veces empiezan a ejercer presión para la restauración física. But the one who determines that Pero quien determina eso is the one who is victim who is being healed. es la persona, la víctima que está siendo sanada. In some cases, the sexual relationship has been suspended. En algunos casos, la relación sexual entre los cónyuges ha sido suspendida. This is not punishment. Esto no es castigo, It's a timeout to heal. es un tiempo que se permite para permitir la sanidad. Well, how much time should they wait? Bueno, ¿y cuánto tiempo entonces deben esperar? That's entirely up to him, the one who was hurt, offended. Pues ese tiempo lo determina la persona que fue ofendida. But demanding a physical reconciliation with a wounded person Pero demandar o exigir la reconciliación con la persona que fue ofendida, when they demand it very quickly, cuando lo exigen de manera rápida, a disaster could come later on. después puede venir un gran desastre. Demanding trust without earning it Exigir confianza sin que te la ganes, often further wounds the person who is hurt. comúnmente eso va a seguir lastimando, hiriendo a la persona. Many times the family puts pressure on them. Muchas veces la misma familia ejerce presión sobre ellos. What should you say to the family? Y entonces, ¿qué se le debe decir a la familia? Thank you for your concern. Gracias por preocuparse por nosotros. I appreciate your prayers. Apreciamos que están orando And drop it. y ahí lo dejas. Do not go any further than that. No vayas más allá, no des detalles. And maybe the one who's done the affair, Quizá quien ha incurrido en la infidelidad he is not to demand trust, no tiene que exigir confianza. because that reflects selfishness on his or her part. Hacerlo, eso de exigir confianza puede reflejar egoísmo.
And it can be very hurtful to the person. Y ese egoísmo puede ser muy dañino a la persona que fue One of ofendida. the things that happens many times, Una de las cosas que sucede muchas veces, maybe the husband says, look how many changes I'm making. quizá el esposo pueda decirle a la esposa, pero es que date cuenta cuántos cambios ya he logrado. That conveys that maybe his wife is not looking. Pero eso puede transmitir como que, ¿qué? ¿No estás viendo lo que ya he logrado? If you have to tell someone you have changed, Si tú te sientes obligado a decirle a alguien, mira cuánto he cambiado, there's a possibility there was not a change. hay una posibilidad que realmente no ha cambiado. Hay que establecer, como decimos aquí en México, la rendición de cuentas. Es importante rendir cuentas al esposo, a la esposa, a la persona ofendida. Esto puede ser muy difícil esto de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos hace un rato, permitir el acceso a veces a contraseñas, hay que ver el celular, llegar a tiempo. Si dijimos que vas a estar aquí a cierta hora, ahí hay que estar, y si no puedes estar a esa hora, pues hay que llamar y explicar por qué. Otra de las modalidades que se aplica, se usa hoy en día es, en esto de rendición de cuentas, mándame tu ubicación. ¿No? O sea, ay, es que mira, estoy aquí en casa de mi mamá. Ah, sí es cierto. A ver, mándame tu ubicación. A ver si estás realmente en esa parte. Eso es lo que nos habla la rendición de cuentas, pero también hay que establecer límites. Es muy importante también. A veces no sabemos decir no, pero hay que aprender a establecer límites. Estos límites se deben establecer inmediatamente, no gradualmente. En una ocasión me tocó aconsejar a un varón con este problema y le dije, mira, si tu celular, si tu número lo tenía la persona, pues cambia de número. O sea, es cortar de tajo. ¿Sí me explico? Hay que establecer límites y hay que reevaluar los ambientes. Si la persona que conoció era del gym, del gimnasio, pues ya no vayas al gimnasio. Ve a otro gimnasio o ve acompañado. Hay que reevaluar los ambientes. Es que la infidelidad se dio porque la conocí o lo conocí en la iglesia. Pues cámbiese de iglesia, no es la única. My turn. I get to finish up. We'll let that one go. Okay. Wow. Many times when an affair has happened, Muchas veces cuando se lleva a cabo una infidelidad, they will skip all the things we've talked about. se pueden saltar, se pueden brincar todas las cosas que ya hablamos. And start bringing the flowers and candy or Y whatever. empieza a traerle un osito de peluche, las flores, los chocolates. Those are good. Todas esas cosas son buenas. Solo You've si handled the issue biblically first. ya se trató el problema primeramente de una manera bíblica. And so you should return to those kinds of things, to doing good things to each other. Es válido regresar a hacer aquellas cosas que a principio hacían juntos. Again, we encourage you to reestablish your biblical tools that you've been using in terms of Bible study, prayer, church, and things like that. Nuevamente también se les anima, se les motiva a restablecer todas esas prácticas espirituales, leer la Biblia, orar juntos, estudio de la Biblia en grupo. Well, do we have to separate? Pero ¿tenemos que separarnos? I never answered that question. Yo jamás he respondido a esa But pregunta. I go to Aquí. 1 Corinthians 7, Cuando vamos a 1 de Corintios 7, 10, 11, versos 10 y 11, 1 de Corintios 7, God 10 gives y them three 11, choices. ahí se nos dicen tres opciones que tienes. Stay in the home with no change. Número 1, puedes permanecer en la casa sin cambio alguno. That's verse 10. Ese es el verso But 10. in my Bible is the verse 11. En mi Biblia, ahí no para la cosa, hay un versículo 11. Separate, remain single. Pueden separarse y permanecer solteros.
or separate and be reconciled. O número 3, sepárense por un tiempo y The reconcíliense. reason I mentioned those three La razón por la que acabo de mencionar estos because 3 sometimes the person feels trapped. es porque en ocasiones la persona se siente atrapada, They're not trapped. pero no está atrapada. The separation does not need to lead to divorce. No necesariamente la separación los debe llevar al divorcio. Some have had what we call an in-house separation. Algunos han llevado a cabo lo que llamamos me salgo de la casa por un tiempo. But again, for the purpose of reconciliation, Pero eso nuevamente es con el propósito de la reconciliación. you have to also be aware of triggers. Pero también debemos tener mucho cuidado. Ojo, cuidado con los desencadenantes. Our number one counselor on our staff, La consejera número 1 en nuestro equipo de trabajo, she and her husband came to our office almost 30 years ago. hace 30 años ella y su esposo vinieron a visitarnos en la oficina. Mike had a 3-month affair with her best friend. El esposo de ella, que se llama Mike, había sido infiel a su esposa con la mejor amiga de la esposa. And in their church, Y en la iglesia, he was a deacon, él era diácono. and the pastor said, Y el pastor dijo, forget about the past. olviden el pasado, Do not tell anybody. no se lo digan a nadie, Just move on. solo sigan adelante. Because he didn't want the embarrassment in the church. Pues es que este pastor no quería que la vergüenza entrara ahí en la iglesia. And she was shamed. Ella fue avergonzada You just need to take Mike back porque tú solo necesitas cuidar mis espaldas. and move on like nothing happened. Y avancen como si nada hubiera ocurrido. Well, they wound up in my office. Pero cuando llegaron a mi oficina, And that's not how we handled it. así no fue como manejamos el asunto. We helped them work it through in a biblical perspective. Les ayudamos a procesar ese asunto de manera, desde un punto de vista bíblico. They did it. Lo lograron, They were reconciled. se reconciliaron. It was a lot of work. ¿Se implicó mucho trabajo? Claro que sí. When they do a workshop together, Cuando juntos hacían un taller, they tell about the affair. siempre cuando ellos enseñaban en un taller, It's public information. contaban la información públicamente, hablaban de la infidelidad. But there's something that they do that's very unusual. Pero hay algo que ellos hacían que es muy inusual. What I normally would tell a couple, Lo que yo normalmente le digo a una pareja, do not discuss the affair at any time in any place. no discutan, no vuelvan a discutir sobre la infidelidad en ningún lugar, en ningún momento. Select a special place, Escojan un lugar especial, a específico, special time, en un tiempo especial, once a week una vez a la semana, or every other day, whatever it takes. o en cualquier otro día, lo que se requiera. But make a commitment. You're not going to talk about this all the time. Pero hagan un compromiso de que no van a hablar de ese asunto todo el tiempo. I promise you it'll turn into a fight. Y les prometo que de hacerlo van a incurrir en una pelea segura. But if they set aside a special time Pero si ellos apartan un lugar especial to talk about whatever needs to be talked about, para hablar de lo que tiene que hablarse, that gives you a chance to relax during the week. eso brinda una oportunidad para relajarse. You may need to talk, you En need la to semana. cry, you may need to renew your commitments. A lo mejor tengan que hablar, a lo mejor tengan que llorar, quizá tengan que renovar sus compromisos. In Sheila's situation, it happened in November. La situación de Sheila, así se llama ella, eso ocurrió en noviembre. Once a year, Pero una vez al año, they take the day off ellos tomaban un día libre and go through the process again. y pasaban por el proceso otra vez. It's not a matter of re-forgiving. No es un asunto de volver a perdonar, It's affirming having been forgiven. sino es un asunto de afirmar que ya todo ha sido perdonado. Well, I would say about 12 years later, Yo diría que como 12 años después, she was in my office, ella estaba en mi oficina and we were talking about something. I happened to mention the date on something we were planning. y estábamos ahí en la oficina hablando sobre algo que teníamos que planear, pero se me ocurrió mencionar la fecha. So you know what this date is? Y me dijo, ¿sabe usted qué fecha es? No.
This is the day I found out about Mike's affair. Me dijo, esta es la fecha en que yo me enteré de la infidelidad de Mike. I haven't thought about it for a long time. Ya ni me acordaba de eso, ya ni pensaba en eso desde hace mucho tiempo. When it's processed in mercy and grace, Pero como eso fue procesado con misericordia y con gracia, the memories may not go away 100%. That's fantasy. los recuerdos no se van a ir de tu mente al 100%. Eso es solo fantasía. But my strong suggestion is Pero una sugerencia fuerte es, celebrate from Scripture a partir de las escrituras, celebra of giving and receiving forgiveness, de que has dado y has recibido perdón. and change the things that were taking place before the affair. Y cambien las cosas que ocurrieron antes de que ocurriera la infidelidad. And having been doing this for so many years, Y han estado haciendo esto por muchos años. it's not the end of the world. Pero no es el fin del mundo, tranquilos. You'll feel like it. Vas a sentir que el mundo se te acabó. But just like the woman in Luke 7:47, Pero así como la mujer en Lucas capítulo 7, verso 47, her sins, sus muchos pecados, which were many, sus pecados, que They've son been- muchos, she's been forgiven. ella ha sido perdonada. Now look how much she loves. Ahora vean lo mucho que ella amó. When you realize what you've been forgiven, Cuando tú te das cuenta de lo que se te ha perdonado, it doesn't go back to guilt and shame now. no es algo que te permite caer otra vez en la culpa y en la vergüenza, It goes back to gratefulness. sino que eso te permite mirar la grandeza y la fidelidad. Thank you, God, for what you've done. Gracias, Dios, por lo que tú me And then you enseñaste, become a trophy. y entonces te conviertes tú en un trofeo. We have left out a lot of information. Miren, tuvimos que saltarnos mucha información, It's on our website pero todo esto está en nuestro sitio de internet. in Spanish, Está en español and you can download it, y lo pueden descargar. and the price is right. Y el precio que dice ahí es el correcto. It's free. Es gratis.